Buenas noches, queridos estudiantes. En esta oportunidad voy a aprovechar este espacio virtual para poder explicar las actividades que se habían planeado para hoy día en la mañana en la clase de historia. Como ustedes saben, habíamos especificado hoy día varios datos importantes que vienen a ser recomendaciones sobre los tipos de pregunta de la prueba 1. Vamos a pasar rápidamente a explicar cada una de ellas y que este video pueda quedar grabado y sea un recurso más para ustedes para que sigan practicando y aprendiendo, porque mi único interés como maestro es que ustedes puedan lograr mucho más en el curso de historia, tengan mayores capacidades, desarrollen más habilidades y por supuesto sean los mejores. En ese sentido es la intención que tengo para ustedes y por tanto voy a pasar al proceso de explicación. Esta es la pregunta que se planteó en la prueba de control número 1 y ustedes saben que esta pregunta busca lo siguiente. Antes de ello es importante que ustedes entiendan de que cada vez que responden una prueba tienen una gran responsabilidad. Esto implica concentrarse para tener muy claro qué es lo que tienen que hacer en una determinada prueba tipo IB. En este caso, ustedes deben entender qué aspectos solicita la pregunta. Y es por ello que en clase hemos podido identificar los siguientes aspectos. Principales contextos históricos y motivaciones y el papel de los Estados Unidos. Por ello, hemos identificado 3 ideas principales, las cuales deben estar en el texto. Principales contextos históricos, principales motivaciones y el papel de Estados Unidos. Veamos la fuente histórica, en este caso un texto. Hemos podido ver el texto que analizamos en la primera prueba de control sobre la guerra hispano-estadounidense. En base a este texto se identifican 3 ideas principales. La primera idea principal es el reparto de África y también la situación de China en cuanto a que es un país colonia, el cual está siendo desmembrado por diferentes potencias europeas. La segunda idea se ubica en el texto de manera mucho más amplia, pero hay que extraer los puntos más importantes. En este caso, estamos hablando de los intereses económicos, políticos, navales, religiosos y éticos, emocionales. Esos son los 3 aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Perdón, los 4, 5, 6 aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Y esta sería una sola idea que habría que sintetizarla. Y por último, tenemos qué estaba pasando en Estados Unidos durante este tiempo. Pues surge el ultranacionalismo, el expansionismo, el resurgimiento del chauvinismo y por supuesto Estados Unidos no deja de lado la oportunidad de aprovecharse de la sangrienta rebelión que se viene dando en Cuba con España. Por tanto, para finalizar esta primera parte, encontramos las siguientes ideas. Idea número 1, idea número 2, idea número 3. Pasamos ahora a la otra pregunta. La otra pregunta habla sobre comparar y contrastar lo que revelan las fuentes A y B sobre el bloqueo de Venezuela. En este caso, pues, lo que exige IB es, en esta pregunta, los alumnos deben comparar y contrastar lo que 2 de las fuentes revelan al historiador, que estudia el aspecto concreto del tema prescrito. Si hablamos de comparar, estamos hablando de similitudes. Si hablamos de contraste, estamos hablando de diferencias. Hay que tomar en cuenta esos aspectos. ¿Okay? Aquí están las ideas principales. Comparar y contrastar. Lo que revelan las fuentes al historiador. Encontrar similitudes y encontrar diferencias. Pudimos analizar en el salón la fuente A. Los alumnos de manera voluntaria leyeron en qué consistía esta fuente.
Luego pasaron a leer la fuente B. De la misma manera pudimos escuchar y estar atentos a lo que significa esta fuente. Y luego pasamos a comparar y contrastar ambas fuentes. En este caso hemos identificado aspectos comparables, es decir, similitudes, y es mucho más fácil encontrarlas en las fuentes. Por lo tanto, generalmente los examinadores exigen que encontremos tres similitudes y mayormente dos diferencias que son un poco más difíciles de identificar. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Hemos identificado que ambas fuentes manifiestan que el hecho histórico se dio en 1902, que puede estar sobreentendido porque el hecho histórico marca una sola fecha. Sin embargo, a veces los historiadores también varían en el desarrollo de su fecha. Un momentito. Bien, vamos a continuar entonces con la explicación. Y como les estaba diciendo, en este caso es fácil de identificar que ambas fuentes coinciden en el año del hecho histórico. Sin embargo, puede suceder también que no, dependiendo del hecho que estaríamos trabajando. Luego vamos a encontrar un aspecto importante que es comparable. En este caso, tenemos de que las razones por el cual se da la invasión a Venezuela, especialmente es por la falta de un pago. Y ambas fuentes manifiestan al respecto esta información. Por no haberse pagado un determinado dinero, pues estos tres países bloquean Venezuela. Luego tenemos otro dato muy fácil de identificar, lo han dicho ustedes, que es justamente que tanto Alemania, Gran Bretaña e Italia bloquean Venezuela. Por un lado hay que saber interpretar que si hablamos de un bloqueo de las costas, estamos hablando de un bloqueo de los puertos. ¿Ok? Entonces por ahí vamos encontrando esta relación. Otro aspecto comparable que hemos podido encontrar es que a los Estados Unidos le pareció bien que se le diera un susto a Venezuela, de acuerdo a la perspectiva de la primera fuente. Eh, pero sin embargo también Gran Bretaña se van dando cuenta que conforme sigue actuando sobre Venezuela, Estados Unidos va cambiando de opinión y pues empieza a manifestar su malestar, su fastidio por este control que se está imponiendo. La otra fuente manifiesta que Estados Unidos protestó en contra de la presencia europea en el continente. Por lo tanto, ambas, si hablamos de una comparación, ambas manifiestan que Estados Unidos interviene en el hecho para impedir o al menos reclamar esta invasión que están haciendo estos tres países. Pero también esto podría prestarse para tomar una diferencia, es decir, un contraste, y lo vamos a ver más adelante. Por último, tenemos otro aspecto aquí importante que podemos encontrar como parte de la comparación, que es lo siguiente. Ambas fuentes manifiestan que es Teodoro Roosevelt quien toma acciones y empieza a intervenir planteando sus ideas, sus pensamientos, de manera exagerada o no, pero interviene eh, influenciando en la opinión pública, quizás en la prensa, en la misma población, para sacar a relucir, digamos, su gran manifestación política, su poder político, su poder de convencimiento. Y de esta manera la primera fuente dice, la fuente A dice que Roosevelt contó con una historia dramática, ¿no? Un poco inexacta, pero tal vez no totalmente infundada, es decir, sí tenía algo de razón. Dentro de esto, pues manifiesta de que había ordenado al ministro Dewey que prepare la flota para entrar en acción. Y de alguna manera, pues esto podría convencer al Kaiser alemán de que no tomara control del puerto de Venezuela. La otra fuente también manifiesta lo mismo, ¿no? La intervención de Roosevelt con el derecho de ejercer un poder internacional de policía, es decir, de protector sobre, en este caso, este país americano que es Venezuela. Por lo tanto, ambas fuentes manifiestan que Roosevelt interviene en el hecho. Eso sería un aspecto comparable. Veamos los tres elementos de comparación.
Ambas fuentes manifiestan que el hecho histórico sucedió en 1902. Ambas fuentes manifiestan que el bloqueo a Venezuela fue generado por estos tres países. Ambas fuentes manifiestan la intervención de Roosevelt como protector, como defensor de Venezuela. Tres ideas fáciles de identificar, por supuesto, dentro de lo que significa poder resaltar el texto, subrayar el texto. Aprovechemos los diferentes colores del lapicero para poder subrayar las ideas diferentes. Eh, Visualmente esto nos ayuda o podríamos hasta hacer anotaciones al margen, sumillado en ambos textos, de tal forma que utilizamos algunas estrategias para poder identificar las ideas principales de acuerdo a las necesidades. En este caso, tener que encontrar aspectos comparables y contrastables. Si nos vamos al contraste, encontramos lo siguiente. Encontramos dos ideas importantes para contrastar. Mientras que la fuente A manifiesta que la intervención de Estados Unidos en el bloqueo a Venezuela es pasiva, pues la fuente B explica lo contrario, que dice Estados Unidos protestó inmediatamente. Por lo tanto, ni bien se enteró del hecho, no dejó que esto continuara o al menos dio su voz de protesta ante este bloqueo. Entonces, ambas fuentes demuestran que las acciones fueron distintas. Y es interesante, ¿no? Encontramos dos perspectivas para discutir. ¿Qué hace que el primer autor manifieste de esta manera el hecho? Encontró otras fuentes que no le dieron la información que sí le dieron al historiador de la fuente B en cuanto a la protesta inmediata. Probablemente el historiador de la fuente B, dentro de su pensamiento o de su forma de interpretar, considera que Estados Unidos siempre quiso imponerse, no quiso quedarse callado y protestó inmediatamente. Pero de acuerdo a lo que descubre en sus fuentes el historiador de la fuente A, pues también encuentra que Estados Unidos reacciona, pero en un principio de forma muy pasiva. Entonces es interesante que estos contrastes no están explícitos en la fuente, sino hay que deducirlos, hay que inferir, están implícitos en la fuente. Y el otro contraste es que la fuente A manifiesta que Roosevelt aprovecha el hecho para dramatizar, ¿no? Y de esa manera dar pie a preparar una flota para entrar en acción contra Alemania, aún así dándole un poco de tiempo para que el Kaiser alemán se dé cuenta, el gobernante alemán decida, oye, ¿sabes qué? Hay que retirarnos mejor de este lugar porque Estados Unidos, que ha establecido este aislacionismo, esta política del gran garrote, pues no está de acuerdo. Ojo que Roosevelt ya está aplicando la política del gran garrote en esta época. Sin embargo, la fuente B manifiesta que Estados Unidos asume el rol de policía acusando la inmoralidad y la corrupción. No es lo mismo dramatizar el hecho e enviar inmediatamente una flota para impedir que se ataque el país, a que se haga todo un rollo de explicación o acusaciones de inmoralidad y corrupción. En este caso, la corrupción probablemente esté involucrada dentro de lo que significa lo que piensan los ministros del mismo Estados Unidos. No quizás haya sido el mismo presidente, y esto depende de lo que el historiador ha podido encontrar en la fuente. Y se va por otro lado para afectar un poco el sensacionalismo del hecho histórico a través de las fuentes periodísticas, acusando a Alemania especialmente de inmoral y corrupto. Y esto pues lo hace sentirse que Estados Unidos no es el inmoral, no es el corrupto, sino es el defensor. Por lo tanto, su mirada genera una expectativa distinta en la gente que sigue al país, en la gente que cree en el país. Por lo tanto, pues hay intenciones detrás de lo que Roosevelt quiere hacer. Podemos encontrar aquí una diferenciación en estas intenciones. Bien, hasta aquí hemos visto la segunda pregunta, que también es importante analizar, y eso es lo que estaba yo explicando el día de hoy. Luego viene una pregunta también muy importante que hemos trabajado en la prueba 2, si no me equivoco, en el repaso número 2 o en el control de lectura número 2. ¿Qué razones se exponen en el texto para justificar la expansión territorial de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principio del siglo XX? Y como siempre, esta pregunta es identificar tres ideas principales. ¿Qué busca el bachillerato en historia? Evaluar la comprensión de esta fuente.
¿Cuál es la responsabilidad de ustedes? ¿Qué aspectos solicita la pregunta? Muy bien, aquí encontramos estos aspectos. Uno, encontrar las razones de la expansión territorial estadounidense y lo que justifica la expansión territorial estadounidense. ¿Ok? Bien. Por tanto, razones que presenta el texto y justificar la expansión territorial de Estados Unidos. Bien, de la misma manera encontramos la fuente C, que es la fuente que se analizó en ese momento. Dice lo siguiente: de este modo, para asegurar el acceso de los barcos de vapor a estaciones para abastecer de carbón en el Pacífico Sur y acicateado por los intereses azucareros, el gobierno estadounidense se apropió de Hawái en 1898 y de los territorios despoblados de las Islas Wake al año siguiente. En 1898, ante el desorden que amenazaba desbordarse en el Caribe por la Guerra de Independencia cubana, ya sabemos que se refiere a España y Cuba, y aguijoneando por la indignación que provocaron los reportajes de la prensa sobre los horrores que perpetraba España, es decir, la prensa norteamericana, empezó a ingresar a Cuba y a investigar cuál era el trato que los españoles le daban a los cubanos. Y esto pues también fue sensacionalista para poder exagerar un poco y decir pues los españoles, a pesar de los años que tienen dominando Cuba, no los están tratando de manera correcta. Por lo tanto, hay un abuso de autoridad, hay una discriminación sobre los pobladores cubanos y esto no lo podemos permitir. Buscando razones y pretextos para acabar con este dominio. Por lo tanto, exacerbada por la explosión del navío de guerra estadounidense Maine en el puerto de La Habana, pues ya ustedes saben que esta fue la razón, el motivo para que Estados Unidos declare la guerra al país europeo. Tras lo que el secretario de Estado John Hicks describió como una espléndida guerrita, es decir, critica que Estados Unidos aquí no se esfuerza mucho en la guerra, pues no le ha afectado tanto, es muy fácil para el país. Es más, algunos ministros dicen que es necesario esta guerra para que Estados Unidos demuestre su poderío, el destino manifiesto lo ampara, y por ahí otros también críticos que dicen todo lo contrario, ¿no? Estados Unidos no debe intervenir en el control de España sobre Cuba. Sin embargo, la misma prensa estadounidense empezó a enviar información a la población norteamericana de cómo los españoles trataban a los cubanos y bueno, pues hay que ayudar a Cuba a salir de esto. Todo planeado para que Estados Unidos pueda establecer su destino manifiesto sobre Cuba. Enviado por Dios, por supuesto, ¿no? Según el destino manifiesto. Eh, en este caso, Estados Unidos derrotó a la vieja potencia colonial y heredó los últimos jirones de su imperio. Pues no solamente fue Cuba, ¿no? También fue Puerto Rico, las islas de Guam y Filipinas. Al presidente William McKinley, quien en ese momento gobernaba Estados Unidos, le costaba trabajo ubicar en un mapa las antiguas colonias españolas en Asia. Es decir, oye, yo pensé que solamente era Cuba, pero no, vemos que hay otras islas que España dominaba. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo las ubico? ¿Qué hay en esas islas? Y pues, ¿qué podemos aprovechar de sus recursos? En el archipiélago filipino, el ejército estadounidense tuvo que imponerse a insurgentes independentistas, cuyas guerrillas, ojo, guerrillas, la expresión guerrillas impuesta por Estados Unidos, resistieron prácticamente. Eran los independentistas que no estaban de acuerdo por este control norteamericano, que en un principio parecía como un salvar a Filipinas de España, terminó siendo lo contrario y los filipinenses, decepcionados por el hecho, nuevamente se rebelan, así como se rebelaron años atrás contra España. Estas guerrillas, pues, funcionaron hasta 1913 nada más. Si Cuba asumió su soberanía en 1902, la enmienda Platt a su constitución limitaba las facultades de su gobierno para endeudarse. Claro, pues definitivamente la enmienda Platt exige que
los intercambios comerciales que Cuba haga a partir de ahora, que le ha dado libertad a Estados Unidos, pues solamente las haga con Estados Unidos. Todos los recursos naturales de Cuba que sean aprovechados por Estados Unidos puedan hacer un intercambio, pero está prohibido que lo hagan con otros países. La enmienda PLAC pues sancionó prácticamente a Cuba en lugar de ayudarlo a salir adelante, ¿no? Esto pues provocó que se endeudaran y de esa manera Estados Unidos sigue interviniendo ante estas circunstancias. Sin proponérselo, Estados Unidos había adquirido, en el caso de las islas asiáticas, impuesto por la fuerza un imperio colonial ya prácticamente para esta época. A diferencia de adquisiciones territoriales previas, pero con una postura similar a la que adoptó frente a las naciones indias. El gobierno federal no integró a los habitantes de los nuevos territorios a la comunidad política, es decir, no los apoyó políticamente, no los consideró dentro de la política, porque eso es lo que ofreció en un principio, al ofrecerles esa libertad, sino que inventó para definir el estatus de puertorriqueños y filipinos la categoría de extranjero doméstico. Es decir, si te ofrecí en un principio la posibilidad de tener un cargo político y de esa manera nos ayudas a liberarte de este Cuba, de esta España, pues ahora que ya te liberamos y tenemos el control sobre ti, pues podemos darnos cuenta de que eh, este estatus que yo intenté darte en un principio como parte de la comunidad política, pues se va a limitar simplemente a un extranjero doméstico. Es decir, pues puedes tener libertad democrática para tomar decisiones en tu país como ciudadano libre, pero no puedes ponerte en contra de las imposiciones de Estados Unidos. Es así como poco a poco Estados Unidos va tomando control del Caribe. Y esta zona se convertía así en un espacio estratégico para Estados Unidos que tenía que mantener bajo control. Algo similar, aunque menos intenso, sucedería con el resto de América Latina, pues por supuesto más adelante. Bien, ahora veamos. Retrocedemos un poquito para entender la pregunta. ¿Qué razones se exponen en el texto para justificar la expansión territorial de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Veamos. Primera razón, asegurar el acceso de los barcos de vapor a estaciones para abastecer de carbón en el Pacífico Sur y, por supuesto, para lograr tener control sobre las azucareras, en este caso en Cuba. Tercera razón, ante el desorden que amenazaba desbordarse en el Caribe por la Guerra de Independencia cubana y el aguijoneado por la indignación que provocaron los reportajes de la prensa sobre los horrores que perpetraba España. Por lo tanto, Estados Unidos prácticamente estaba encontrando aquí estas razones para tomar control sobre el Caribe. ¿Sí? Ahora, si ya encontraba esto de cómo era el trato inhumano de España sobre Cuba, pues ¿qué más tiene que suceder para ya ir hasta Cuba, planear esta guerra, matar a los españoles, sacar a los que quedan vivos y sacarlos de la región? Pues vino el ataque a esta embarcación, la cual pues algunos críticos dicen que no fue cierto, que fue inventada por Estados Unidos, etcétera. De esa manera pues vamos a encontrar esta segunda razón. Y la tercera y última razón es que ya Estados Unidos tenía su ojo o su mirada sobre el Caribe, ¿no? Y pues este lugar va convirtiéndose poco a poco en un espacio estratégico para mantener a estos ciudadanos o a estos pueblos bajo el control. Y así sucederá hasta lograr tener control sobre América Latina. Durante la Primera Guerra Mundial vamos a ver este control, ¿no? La Primera Guerra Mundial y América es justamente los estudios sobre cómo Estados Unidos exige a América Latina que participen de la guerra, en este caso de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver la intervención de Perú, de México, de Panamá, etcétera, ¿no? Países latinoamericanos
la cual son exigidos por Estados Unidos para que apoyen a este país en la guerra contra las potencias europeas que estaban en contra de Estados Unidos, ¿no? En este caso. Bien, encontramos entonces la primera idea de la fuente C, la segunda idea y la tercera idea. ¿Ok? Resumamos lo siguiente. Primera idea, asegurar el acceso de los barcos para abastecerlos de carbón y fortalecer el interés por el azúcar, que es algo muy interesante para los norteamericanos. Segunda idea, el desorden que podría generarse en el Caribe ante la independencia cubana de España y los abusos que este país cometía sobre Cuba. Una alerta para Estados Unidos, una razón para intervenir. Tercera razón, pues el Caribe iba convirtiéndose en un espacio interesante, estratégico para controlar el país. ¿Ok? Bien, hasta allí el análisis de estas fuentes que hemos trabajado en las pruebas de control 1 y 2, pruebas de control de lectura 1 y 2. Y bueno, luego de esta actividad estaba planeado poder observar este video sobre las causas. Esto es lo que vamos a ver más adelante, es un resumen nada más, tiene 8 minutos este video, pero va a ser el punto de partida de lo que significa las causas de la Primera Guerra Mundial. Vamos a leer al historiador Norman Lowe, lo vamos a ir leyendo paso a paso, y de esta manera poder empezar un nuevo tema, por supuesto siempre con una comprensión histórica profunda en base a la perspectiva de Norman Lowe y cómo es que él, dentro de sus investigaciones y recuperación de fuentes históricas, ya sea fuentes primarias y fuentes secundarias, empieza a contarnos esta historia tan interesante que es la historia de la Gran Guerra, que para el siglo XX fue la primera guerra distinta a todas las anteriores que se dieron especialmente a fines del siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX hay dos hechos muy importantes que se marcan: la unificación italiana y la unificación alemana. Dos hechos europeos que muestran especialmente algunas novedades en la tecnología de guerra. Y por supuesto, de alguna manera esto va dando una alerta que es: las guerras van a tener un cambio drástico por los nuevos avances tecnológicos, y es una sorpresa y también es un temor para las grandes potencias porque todas se van a reabastecer de nuevas tecnologías de guerra. Por tanto, pues la Primera Guerra Mundial es la que finalmente termina manifestando esta nueva tecnología. Sin embargo, las causas que vienen desde muchos años atrás, incluyendo el imperialismo, y aquí no solamente me refiero a los países de Europa, sino también a Estados Unidos y Japón. Este aislacionismo, esta doctrina Monroe, categorizada por el destino manifiesto y lo que termina ya consolidando Roosevelt con eh, la política del gran garrote, es, en otras palabras, el imperialismo estadounidense sobre América Latina. Por lo tanto, el imperialismo es una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ir viendo otras causas, por supuesto, pero los invito a ver este video y a poder sintetizar las ideas más importantes a través del método Corner, y que ya ustedes podrán verlo el día de mañana y podrán presentar este resumen de ideas el día de mañana. Eso ha sido todo, pues les voy a compartir esta presentación. Definitivamente, al estar ustedes ya viendo este video, ya ha sido compartida por Neo, y espero que esto sirva para seguir mejorando nuestra preocupación por el curso de historia, porque es importante que sepan que si intentamos profundizar en estos hechos del aislacionismo estadounidense en el siglo XIX, es porque estamos empezando un tema con la prueba 3. Antes no se había hecho en los anteriores cursos de historia nivel superior del grado 10. Empezaban con la prueba 1, luego la prueba 2, pues ahora nosotros vamos a trabajar con la prueba 3, y es por eso que he estado profundizando
y he estado entrando mucho a este tema porque la idea es que ustedes tengan la capacidad de interpretar lo que estos historiadores dicen y poder encontrar una discusión de sus perspectivas. Y en el examen trimestral, pues ustedes van a dar una prueba 3 de estos temas. Así que los invito a seguir consolidando sus conocimientos históricos, a seguir preparándose y a demostrarme que sí son capaces. Porque en realidad eh, quiero que sepan que todavía no han llegado al nivel que se requiere. Y esto implica que yo me sentiría muy orgulloso más adelante de poder encontrar que ustedes están ya rompiendo las barreras y están pasando a un nivel mucho más alto de comprensión histórica gracias a este cambio que la IB exige. Hasta tercero de secundaria, ustedes solamente leían textos cortos, información muy sintetizada, apropiada para un adolescente de tercero de secundaria, pues, y al ingresar al bachillerato es totalmente distinto. Sea quien sea el profesor de historia que les pueda enseñar en historia a nivel superior grado 10, les va a exigir de la misma manera porque es el programa del diploma. Por lo tanto, la metodología cambia. Así que los invito a seguir aprendiendo y es por eso que me doy tiempo para que hagamos una retroalimentación de la evaluación, algo que se tiene que hacer a los estudiantes para que sigan aprendiendo más. Espero sigan confiando en mí y tengan la capacidad de tomar conciencia y seguir aprendiendo. Y estoy seguro que varios de ustedes ya lo están haciendo y están siempre preocupados por querer saber más de la historia. Aquí quedamos, un gusto y estamos en comunicación. Buenas noches.